Buenos días, que ya son buenas tardes. Bueno, yo les voy a presentar a Jon Sobrino, que en realidad no necesita presentación, ¿verdad? Pero él hizo su magisterio, o sea, ese tiempo entre filosofía y teología, acá en la UCA, y fue fundador de la UCA, el año que se fundó la UCA. Ya después de haber estado en Frankfurt y haber hecho su doctorado en teología, acá escribió, primero que todo, Jesús en América Latina. Después, Jesucristo liberador. Después, la fe en Jesucristo, ensayo desde las víctimas. Esta es su gran obra cristológica. Y después escribió El Principio Misericordia y otros varios libros que no voy a citar. Y está por salir próximamente Conversaciones con Jon Sobrino, que es una especie de autobiografía. Aparte de eso, lo más importante es que estudiamos juntos, él y yo, en el Colegio de los Jesuitas, en Bilbao, ¿verdad? Y a los dos nos enamoró Centroamérica. Él lleva hoy acá la Carta a las Iglesias. Carta a las Iglesias que sale con regularidad todos los meses, 2 veces. Y finalmente, él es mi amigo. Bueno, buenas tardes tengan todos y todas ustedes. ¿Oyen bien? No, es que Marta dice que va a mantener el micrófono. Bueno, pues sí, yo estoy contento de verles a ustedes. Algunos desde hace 40 años y otros que menos, ¿verdad? Y como yo no he asistido a sus conferencias porque soy vetusto y tullido, ¿verdad? Un vejete y ya no de tan buena salud. Y cuando me dijeron que hable, pues hablaré. Y verán, si han leído algunas cosas mías o en Carta a las Iglesias o en algún libro, que repito algunas cosas, pero es de Monseñor Romero. Esa es mi excusa. Entonces voy a empezar. Espera un poco. La vista tampoco mejora con la edad. Entonces yo voy a hablar del legado de Monseñor Romero Mártir. El cambio de título de esta conferencia, he puesto Monseñor Romero Mártir en lugar de mártires, se debe a que ustedes acaban de visitar el lugar donde Monseñor vivió, fue asesinado, y también el lugar en que está enterrado. Y se debe también a la cercanía de su canonización el 14 de octubre, aunque esto no sea lo fundamental para hablar hoy y aquí de Monseñor Romero. Bueno, alguna aclaración de términos que decíamos en los estudios de filosofía de manera sencilla. Por legado no entiendo una herencia bien o mal adquirida, ¿verdad? Que de todo hay, que pasa de unos a otros, sino algo de entidad importante que nos ha sido entregado. Legados no aparecen a voluntad ni calculadamente, pero cuando surgen traen consigo la exigencia de poner a producir su contenido y de que éste sea transmitido. Monseñor Romero nos dejó un legado y, para decirlo desde el principio, su legado es la realidad del mismo Monseñor. Y eso es lo que hay que poner a producir. Con estas palabras estoy actualizando muy sucintamente lo que en los Hechos de los Apóstoles Pedro dijo en casa de Cornelio, un pagano, centurión romano y hombre de bien, parece, cuando le pidieron a Pedro que hablara de Jesús de Nazaret. Y Pedro esta vez quedó muy bien.
Ustedes ya conocen lo sucedido por toda Galilea y Judea, comenzó. Y esto se aplica en buena medida al conocimiento que ustedes tienen de Monseñor Romero. Pedro prosiguió narrando lo fundamental de la vida de Jesús. Pasó haciendo el bien, sanando a los poseídos del diablo. Y dio la razón, porque Dios estaba con él. Y concluyó narrando el destino de aquel Jesús. Le dieron muerte colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó. Bueno, este esquema de vida y destino me viene a la mente al recordar a Monseñor Romero. Y sin forzar las cosas, espero, y con todas las analogías del caso, que no es tal cual lo de Jesús, que dijo Pedro, pero pareciéndose bastante, lo voy a exponer con palabras de un campesino y con palabras de un teólogo ilustrado. Hablaré más de lo que dijo el campesino y luego del teólogo ilustrado. El campesino dijo: Monseñor Romero dijo la verdad, nos defendió a nosotros de pobres y por eso lo mataron. El ilustrado es Ignacio Ellacuría, que dijo: con Monseñor Romero Dios pasó por El Salvador. Quizás ya hayan escuchado estas ideas o similares, pues últimamente las repito con frecuencia. Entonces, comenzamos con lo que dijo el campesino. Monseñor Romero dijo la verdad. Monseñor fue decidor de la verdad, palabra. Estuvo poseído por ella y la dijo con pazos. Cuando la realidad era buena noticia para los pobres, Monseñor decía la verdad como evangelio, con exultación y gozo. Y cuando la realidad era opresión y represión, crueldad y muerte específicamente de los pobres, Monseñor decía la verdad como mala noticia, denuncia y desenmascaramiento, y la decía con dolor. Lleno de verdad, Monseñor fue evangelizador entrañable y profeta insobornable. Decir que Monseñor fue decidor de la verdad puede parecer muy abstracto y poca cosa en comparación con otras cosas que hizo. Pero por ahí comenzó el campesino, y pienso que por buenas razones. Como decidor de la verdad, Monseñor Romero emitió juicios sobre la realidad toda ella y dejó, voy a citar una vez creo a Karl Rahner, pero una vez solo, y dejó que la realidad tomara la palabra, eso decía el bueno de Rahner, y fue consecuentemente honrado, haciendo pública esa palabra que era pronunciada por la misma realidad. Aquí está la raíz del impacto de la palabra de Monseñor. Y dado el lamentable estado en que entonces estaba la verdad en el país, y dudo que hayamos mejorado mucho, el impacto fue inmenso. Como inmenso sería hoy si Naciones Unidas, no cualquiera, la Organización de Estados Americanos, no cualquiera, la Unión Europea, no cualquiera, las instituciones eclesiásticas y religiosas dejasen que la realidad de nuestro mundo tomara la palabra y dijese su verdad. Algunos podrán atenuar este juicio afirmando que algo hemos mejorado en libertad de expresión, pero eso no implica mejorar en voluntad de verdad. Eso era lo fundamental para Monseñor Romero. En la tradición bíblica, decir verdad es un imperativo que viene de lejos, y de lejos también viene cuán peligroso es el ámbito en que se mueve la verdad. El maligno es asesino y mentiroso, dice el Evangelio de Juan, y por ese orden. Primero da muerte y después la encubre. Y positivamente, en consonancia con lo que Puebla dice que hace Dios, como veremos más adelante, Monseñor captó que la finalidad última del decir verdad consistía en defender al pobre. Desde esas convicciones, Monseñor dijo la verdad de forma nunca conocida en el país, ni antes ni después. Esa es mi opinión. La dijo vigorosamente, pues se remitía a lo fundamental. Nada hay tan importante como la vida humana, sobre todo la vida de los pobres y oprimidos. Poco antes de ser asesinado, 16 de marzo de 1980.
Y si no recuerdo mal, en Puebla le pidió a Leonardo Boff: ayúdenos a defender lo mínimo, que es el máximo don de Dios, la vida. Y Romero iba a lo fundamental y a muchas de sus explicaciones. Dijo la verdad extensamente para poder decir toda la verdad. Y sus homilías podían durar 1 hora. Y cuando a alguno se le quejaba, ¿verdad? Pero padre, tanto tiempo, nosotros estamos parados. Y dice, yo también, decía Romero. La dijo públicamente, desde los tejados, como pedía Jesús, en catedral y a través de la emisora ISAX. Dijo la verdad popularmente, aprendiendo muchas cosas del pueblo, de modo que sin saberlo, los pobres y los campesinos eran en parte coautores de sus homilías y cartas pastorales. Y créanle a Monseñor que ese nunca mintió, nunca, ni nunca intentó hablar políticamente correcto. Y dijo, entre ustedes y yo hacemos esta homilía. Hemos escrito esta carta pastoral, la número 4, entre ustedes y yo. Y un día formuló la tesis. Siento que el pueblo es mi profeta. Y fue también popular, pues respetó y apreció la razón, el discurrir del pueblo, de la gente sencilla. Y a la vez evitó, creo yo que con éxito, los intentos de infantilización, tentación normal para mí, o según mi opinión, en la pastoral. Diciendo la verdad en homilías dominicales y en cartas pastorales, Monseñor pasó haciendo el bien. Y adelantándome un poco, a Monseñor no lo mataron por amar la verdad, sino por decir la verdad. De ahí que me agrada la expresión Monseñor decidor de la verdad. O la segunda cosa del campesino. Esto es tal cual, lo que dijo. Nos defendió a nosotros de pobres. En América Latina y ciertamente en El Salvador, buen número de gente ha hecho una opción por los pobres. En mi opinión, esta se ha convertido en una expresión aceptada y podemos decir que pertenece ya a la ortodoxia eclesiástica, también con el peligro de toda ortodoxia, que las aristas sean limadas y que lo fundamental llegue a desleírse. No quiero minusvalorar las cosas bien dichas de Puebla sobre pobres y pobreza, y no sé si hay alguno aquí que incluso colaboró en ellas, pero bueno. Sobre todo, la sobrecogedora letanía de los rostros de pobres, eso no... Bueno. Su masiva multitud, muchedumbre, sus causas estructurales y sus exigencias. Pero dicho esto, voy a insistir en una comprensión más precisa de la opción que aparece en la formulación teologal de la opción por los pobres que hace Puebla. Es decir, ¿qué y cómo hace Dios su opción por los pobres? Lo cual, en mi opinión, no suele tenerse muy en cuenta. Intentar saber eso, ¿qué y cómo hace Dios la opción?, puede parecer audaz, incluso arrogante. Pero Puebla tuvo esa audacia sin ninguna arrogancia y escribió: los pobres merecen una atención preferencial, cualquiera que sea la situación moral o personal en que se encuentren. Hechos a imagen y semejanza de Dios para ser sus hijos, esta imagen está ensombrecida y aun escarnecida. Por eso, Dios toma su defensa y los ama. Amar a los pobres es esencial a la opción, eso es evidente. Pero el amor tiene muchas formas de expresarse. Hoy, amar es ayudar a hambrientos y presos, acoger a refugiados, devolver dignidad y reparación a víctimas de pederastia. Sin embargo, en ese amar todavía falta algo esencial. Dios defiende a los pobres y Dios defiende a las víctimas. Y al menos en la formulación, no sé por qué lo dijeron así, con prioridad, los defiende y los ama. El campesino sí entendió bien la opción por los pobres de Monseñor Romero. Nos defendió a nosotros de pobres. Esas palabras no suelen ser muy usadas al hablar de Monseñor, pero son fundamentales para hablar de la opción de Dios.
El campesino no tenía en mente a Puebla, pero le atinó. Captó intuitivamente y habló con precisión. Monseñor nos defendió a nosotros de pobres. No tengo nada que añadir a esta solemne sentencia del campesino, ni al lenguaje que usó. Nos defendió a nosotros de pobres. Este es un salvadoreñismo que no sé si se repite en otros castellanos o españoles o portugueses de América Latina. Es decir, nos defendió a nosotros de pobres, nos defendió a nosotros que somos pobres. Monseñor defendió a los pobres deprimidos del país y no solo optó por ellos. Ese defender significa impulsar, tiempo de Monseñor, la organización popular y el socorro jurídico para defender a campesinos y víctimas de quienes les oprimían y reprimían. Cuando arreció la represión, abrió las puertas del Seminario Central San José de la Montaña, que está aquí en la capital, para acoger y así defender a los campesinos que huían en Chalatenango, lo que, por cierto, disgustó a varios jerarcas, que vengan a ver. Y ciertamente, semana tras semana, defendió a pobres y víctimas con la verdad que proclamaba públicamente en sus homilías. Es claro, pues, que Monseñor defendía al oprimido. Pero también hay que estar claros y comprender la implicación del defender. Defender supone enfrentarse a, y cuando es necesario, luchar contra los que agreden, empobrecen, oprimen y reprimen. Por defender a los pobres, Monseñor se enfrentó con los que mienten y asesinan, fuesen personas, instituciones o estructuras. Y la suya fue una defensa primordial que iba mucho más allá de lo que convencionalmente se entiende por defender un caso, lo que aparece en películas y series de televisión. Defender un caso con la finalidad, además, de ganar un caso y convertirse, pues, en un famoso. Ganar un caso nunca fue la pretensión ni la perspectiva de Monseñor, sino que ganase la realidad maltrecha, que ganase la justicia y la verdad. Más a fondo, que alguna vez no perdiesen los de siempre. Voy a recordar un momento en que defender lo llevó a enfrentarse con la Corte Suprema de Justicia. Esta le había emplazado públicamente a que dijese los nombres de los jueces que se venden, que Monseñor habría denunciado en su homilía dominical anterior. Los asesores de Monseñor, que los tenía, abogados, estaban asustados y no sabían cómo Monseñor iba a salir con bien ante tal emplazamiento de la Corte Suprema, que diga los nombres. Monseñor no se alteró. En la homilía siguiente aclaró, en primer lugar, que él no había dicho jueces que se venden, sino jueces venales. Pero no se entretuvo en si dije o no dije esto o aquello, sino que sin más miramientos fue al fondo de la cuestión. Estas son 11 líneas que no están mal. ¿Qué hace la Corte Suprema? Esto en catedral, miles de gente se lo oían. Esto lo dijo en abril de 78, ya llevaba año y medio. Miles, no sé si millones, pero miles y cientos de miles de gentes le oían. ¿Qué hace la Corte Suprema de Justicia? ¿Dónde está el papel trascendental en una democracia de este poder, que debía estar por encima de todos los poderes y reclamar justicia a todo aquel que la atropella? Yo creo que gran parte del malestar de nuestra patria tiene allí su clave principal, en el presidente y en todos los colaboradores de la Corte Suprema de Justicia, que con más entereza deberían exigir a las cámaras, a los juzgados, a los jueces, a todos los administradores de esta palabra sacrosanta, la justicia, que de verdad sean agentes de justicia. Entonces, Monseñor fue defensor del pobre con todo lo que era y tenía. 5 días antes de ser asesinado, a un periodista extranjero que le preguntaba cómo ser solidarios con el pueblo salvadoreño, Monseñor le contestó, el que no pueda hacer otra cosa, que rece. Hagan lo que puedan, esa era su idea, hagan lo que puedan, pero hagan, vino a decir.
y además añadió la razón para que ese hacer fuese necesario. Y no olviden que somos hombres y que aquí están sufriendo, muriendo, huyendo, refugiándose en las montañas. Bueno, y la tercera y última frase del campesino. Y por eso lo mataron. Bueno, el lenguaje de esto es cosa mía. Enseguida notarán cuando habla el campesino y cuando comento yo. El lenguaje de mártires en el mundo del buen vivir y del querer vivir bien produce extrañeza, incluso repulsión. Entre nosotros, después de Rutilio Romero, las 4 hermanas estadounidenses y miles de hombres y mujeres sencillas que fueron matados inocente e indefensamente, aunque suene a paradoja, también hablar de martirio puede producir luz, ánimo y agradecimiento. Pero eso no debiera llevar a que el término mártir pierda su vigor global, ni siquiera insistiendo, y en mi opinión, reduciéndolo a ser testigo. Los mártires son, ante todo, seres humanos que por defender a personas y causas justas y necesarias son matados. Remiten ante todo al Jesús matado en la cruz. Un momentito. En este contexto, las palabras finales del campesino son muy importantes. No dicen "y lo mataron", sino que precisa estupendamente "y por eso lo mataron", por defender al pobre. Eso es lo que ha dicho antes, nos defendió a nosotros de pobres. Siempre hay razones para que alguien siga siendo matado. Bueno, el mismo Monseñor, cuando asesinaron al padre Rafael Palacios, los salvadoreños y salvadoreñas recordarán, en la homilía de su funeral dijo: "Se mata a quien estorba". Y por aquellos años, en 1975, si permiten mi alusión a algo de los jesuitas, cuando la Congregación General 32 pidió a los jesuitas introducirse en la lucha crucial de nuestro tiempo, la lucha por la fe y la lucha por la justicia que esa misma fe exige, los jesuitas de la congregación añadieron sabiamente: "No haremos esto sin pagar un precio". Hacer justicia es estorbar y ser matado es pagar un precio. Quien defiende a pobres y oprimidos debe estar preparado a ser dado muerte con todas las formas analógicas necesarias, evidentes, si no se acaba el mundo, ¿verdad? Bueno, no se acaba porque no hay tantos que defiendan al pobre, pero bueno, se acabaría buena parte del mundo. Ellacuría repetía con toda claridad que si una universidad sufre persecución, algo o mucho ha hecho de lo que tenía que hacer, algo bueno ha hecho. Y si no sufre persecución alguna, no ha hecho lo que tenía que hacer. No había defendido a los oprimidos. Monseñor Romero era consciente de que lo podían matar. Un mes antes de ser asesinado, haciendo ejercicios de San Ignacio, le manifestó al padre Azcue, su confesor, el miedo a una muerte violenta. Y esto lo escribió y nosotros lo publicamos. Bueno. De hecho, Monseñor vivió 3 años de muerte anunciada. Eso es así. No he dicho al principio que yo tuve la fortuna de conocerle bastante bien y cercano, ¿verdad? Estallaron bombas en templos, en el seminario, en residencias de religiosos y religiosas, en colegios católicos, en la UCA. Hubo atentados en importantes lugares de trabajo de la arquidiócesis, como la imprenta y la emisora YSAX. Especialmente dolorosos y premonitorios tuvieron que ser los asesinatos de 6 sacerdotes, un jesuita y 5 diocesanos antes que la suya. Su muerte estaba anunciada. También durante 3 años tuvo que pagar el precio de sufrir el odio de los poderosos. Un matutino en letras grandes escribió, es verdad, Monseñor Romero vende su alma al diablo. Y en otra ocasión harán un exorcismo a Monseñor Romero. No le perdonaban ni lo que hacía ni lo que decía.
En un arrebato cristiano, Monseñor dijo una vez, y yo digo con cierto gracejo, si Jesucristo hubiera sido el arzobispo de San Salvador en esta hora, le lloverían mucho más que a mí, los insultos, las calumnias. Y con total seriedad, no con gracejo, el día cuando estaba haciendo los ejercicios que acabo de mencionar, llegado el momento, Monseñor escribió su oración a Jesucristo con las palabras de San Ignacio que empiezan, Eterno Señor de todas las cosas, y yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, y sigue y sigue. Monseñor Ricardo Rioste, su vicario general recientemente fallecido, solía repetir que Monseñor Romero fue el salvadoreño más querido y el más odiado. Y eso lo repetía con una convicción y fue vicario general, muy cercano a él. Es claro que ha sido el más querido, quien ha proporcionado alegría y dignidad al pueblo. Y es claro que le odiaron muchos, potentados, opresores y victimarios, escuadrones de la muerte, militares y cuerpos de seguridad, gobernantes y políticos, los de casa y los del Imperio del Norte, muchos medios de comunicación social y algunos miembros de la jerarquía, aquí y en Roma. Pero Monseñor no devolvió mal por mal y nunca odió a quienes le odiaban. La razón no era practicar las tesis, ¿verdad? No hay que odiar, sino no poder ser de otra manera. En la homilía del 10 de septiembre del 78 se dirigió a mis queridos hermanos que me odian, así hablaba. Y dijo, queridos hermanos, sobre todo ustedes, queridos hermanos que me odian, ustedes, mis queridos hermanos, que creen que yo estoy predicando la violencia y me calumnian y saben que no es así. Ustedes que tienen las manos manchadas de crimen, de tortura, de atropello, de injusticia, conviértanse. Les quiero mucho. Me dan lástima porque van por caminos de perdición. Y muy poco antes de su muerte dijo en la homilía del 16 de marzo, o sea, una semana antes, me da más lástima que cólera cuando me ofenden y me calumnian. Que sepan que no guardo ningún rencor, ningún resentimiento. Y vuelvo a la oblación de Monseñor, Eterno Señor de todas las cosas. Después de leer, de escribir, porque lo escribió en su cuaderno de ejercicios, las palabras de Ignacio de Loyola, escribe él con sus propias palabras la oblación. Dice, así concreto mi consagración al corazón de Jesús, que fue siempre fuente de inspiración y alegría cristiana en mi vida. Me basta para estar feliz y confiado, saber con seguridad que en Él está mi vida y mi muerte, que a pesar de mis pecados en Él he puesto mi confianza y no quedaré confundido. Y lo que a mí más me impresionó son estas palabras, y que otros proseguirán con más sabiduría y santidad los trabajos de la Iglesia y de la patria. No sé qué pensará el campesino sobre estas reflexiones que acabo de hacer de sus tres frases. Pero para conocer a Monseñor me encanta repetir sus palabras. Monseñor dijo la verdad. Nos defendió a nosotros de pobres y por eso lo mataron. Me queda un segundo punto y no sé cuánto tiempo he hablado y cuánto tiempo me da. No, lo digo de verdad, pues. Y lo he escrito para no divagar mucho, porque ya me han acusado de eso varias veces, ¿verdad? Entonces, las palabras sabias de un ilustrado son aquellas del padre Ellacuría. Con Monseñor Romero, Dios pasó por El Salvador. Yo voy a comentar. En esta parte más breve voy a recordar otras palabras sabias. Ahora, sobre la relación de Monseñor Romero con la realidad absoluta de Dios. Esto es para entendernos en lo que voy a decir, ¿no? Que al hablar de Ellacuría, bueno, ya, espero que se entienda. Son de Ignacio Ellacuría. Una vez escribió Ellacuría, difícil hablar de Monseñor Romero sin verse forzado a hablar del pueblo. Y eso lo hizo con frecuencia Ellacuría. Y hablaba de cómo Monseñor Romero hablaba del pueblo, hacía con el pueblo. Pero siguiendo la lógica de esta formulación, afirmamos ahora que para Ellacuría fue también difícil hablar de Monseñor Romero
sin verse forzado a hablar de Dios. Y esta es experiencia mía, si no, no lo diría. Hay 3 textos de Ellacuría en que habla de Dios, pues en varios, pero hay 3 textos de Ellacuría en que relaciona a Monseñor Romero explícitamente con la realidad de Dios. El primero es de los inicios del ministerio arzobispal de Monseñor en la carta que Ellacuría, que estaba exiliado en Madrid, escribió a Monseñor Romero el 9 de abril del 77. Es decir, más o menos un mes después de la muerte de Rutilio Grande. El segundo está en un artículo que le pidió la revista Razón y Fe pocos meses después del asesinato de Monseñor Romero. Y el tercero son las palabras que pronunció en la homilía de la misa del funeral de Monseñor Romero en la UCA. Y creo que fue aquí, porque no había capilla entonces. Bueno, entonces voy a comentar. El primer texto donde Ellacuría se ve forzado, se ve movido, se ve impulsado a relacionar a Monseñor Romero con Dios. Esto lo dice en la carta. Desde este lejano exilio quiero mostrarle mi admiración y respeto. Y añade 3 razones explicativas para que la expresión he visto en la acción de usted el reino, el dedo de Dios, no quedase reducida a acompañamiento meramente literario. O sea, Ellacuría dijo, he visto en usted el dedo de Dios. Bueno, para no alargarme mucho, y claro, Ellacuría razona por qué dice que ha visto el dedo de Dios. Lo importante es que Ellacuría, como era él siempre, ¿verdad?, razonaba las cosas. Hay cosas que las veía intuitivamente o en las que solo se podía aceptar con fe en un misterio, como cuando dijo, perdonen el que me vaya ahora hablando del siervo de Yahvé, escribía Ellacuría, solo en un difícil acto de fe pudo el cantor del siervo decir que el siervo nos trae salvación. ¿Verdad? Solo en un difícil acto de fe. O sea, que Ellacuría no era ajeno a hablar de la fe. Bueno, entonces, brevemente, para decirle, ¿por qué digo que he visto en usted el dedo de Dios? El primer aspecto que me ha impresionado es el de su espíritu evangélico. Usted inmediatamente percibió el significado limpio de la muerte del Padre Grande, el significado de la persecución religiosa y respaldó con todas sus fuerzas ese significado. Eso muestra su fe sincera y su discernimiento cristiano. Tuvo el acierto de oír a todos, pero acabó decidiendo por lo que parecía a ojos prudentes lo más arriesgado, es decir, lo que no se hace. En el caso de la única misa, de la supresión de las actividades de los colegios, de su firme separación de todo acto oficial, etc., supo discernir dónde estaba la voluntad de Dios y supo seguir el ejemplo y el espíritu de Jesús de Nazaret. El tercer aspecto es que usted ha hecho iglesia y ha hecho unidad en la iglesia. Bien sabe usted lo difícil que es hacer esas dos cosas hoy en San Salvador. Pero la misa en la catedral y la participación casi total y unánime de todo el presbiterio, de los religiosos y de tanto pueblo de Dios muestran que en esa ocasión se ha logrado. No ha podido entrar usted con mejor pie a hacer iglesia y a hacer unidad en la iglesia dentro de la arquidiócesis. No se le escapará que esto era difícil y usted lo ha logrado. Y lo ha logrado no por los caminos del halago o del disimulo, sino por el camino del Evangelio, siendo fiel a él y siendo valiente con él. Pienso que mientras usted siga en esa línea y tenga como primer criterio el espíritu de Cristo martirialmente vivido, lo mejor de la Iglesia en San Salvador estará con usted. Y se le separarán quienes se le tienen que separar. En la hora de la prueba se puede ver quiénes son fieles hijos de la Iglesia, continuadora de la vida y de la misión de Jesús, y quiénes son los que se quieren servir de ella. En ese modo de actuar de Monseñor, Ellacuría, digo yo, vio el dedo de Dios, o no sabía decirlo de otra manera, ¿no? Desconozco por qué usó estas últimas palabras, pero Monseñor Romero lo que hizo que Ellacuría se viese forzado a hablar de Dios. La segunda cosa de Ellacuría, el segundo texto. Monseñor Romero fue un enviado de Dios, y aquí reduzco mucho
En el artículo que publicó en Razón y Fe, que lleva ese título, Monseñor Romero, un enviado de Dios, en ese artículo comienza con la pasión y a continuación se sigue preguntando qué había hecho en su vida Monseñor Romero. En formulación concentrada, muy querida para Ellacuría, dice: lo que hizo Monseñor fue traer salvación a su pueblo. Eso es lo que hizo Monseñor. No trajo salvación como un líder político, ni como un intelectual, ni como un gran orador. Habló a favor del pueblo para que él mismo construyese críticamente un mundo nuevo en el que los valores predominantes fueran la justicia, el amor, la solidaridad y la libertad. Ellacuría vio en Monseñor Romero don y gracia. Fue un enviado, dice, no mero producto de nuestras manos. Se convirtió, y de esto no creo que tengamos tiempo para hablar, no para todos por igual en el gran regalo de Dios. Ellacuría dice: los sabios y prudentes de este mundo, eclesiásticos, civiles y militares, los ricos y poderosos de este mundo, decían que hacía política. El pueblo de Dios, los que tienen hambre y sed de justicia, los limpios de corazón, los pobres con espíritu, sabían que todo eso era falso. Y era algo que a mí me emocionó, a pesar de haberlo leído tantas veces. Nunca, los pobres, nunca habían sentido a Dios tan cerca que cuando estaba Monseñor Romero. Pero nunca habían sentido al Espíritu tan aparente y al cristianismo tan verdadero, tan lleno de gracia y de verdad. Todo ello le ganó el amor del pueblo oprimido y el odio del opresor. Le ganó la persecución, la misma persecución que sufría su pueblo. Así murió y por eso lo mataron. Por eso, igualmente, Monseñor Romero se convirtió en un ejemplo excepcional de cómo la fuerza del Evangelio puede convertirse en fuerza histórica de transformación. Y el tercer texto en que aparece Dios, en Ellacuría, hablando de Monseñor Romero. El pensamiento de Ellacuría sobre Monseñor alcanzó su punto culminante en sus conocidas palabras: con Monseñor Romero, Dios pasó por El Salvador. Las pronunció en la homilía en el funeral de la UCA. En estas palabras, yo creo, hay genialidad de pensamiento, y no conozco personas, ni teólogos, incluyéndome a mí, ni filósofos, ni políticos, que conceptualicen y formulen realidades con tal radicalidad. Ellacuría vio en la historia de Monseñor una ultimidad y una radicalidad que en ese grado no encontró en ninguna otra realidad, aunque esas realidades fuesen la verdad y la libertad, la democracia y el socialismo, cuando funcionan bien, ni que yo recuerde en otras personas del pasado, por muy venerables que hubiesen sido. Vio que el paso de Dios en Monseñor producía bienes personales y, novedosamente, bienes sociales, difíciles de conseguir, y una vez conseguidos, difíciles de mantener. Producía justicia sin ceder ante la injusticia, defensa y liberación de los oprimidos. Producía compasión y ternura hacia los indefensos. Producía verdad sin componendas, no aprisionada por la mentira ni por el eterno peligro de ceder a lo políticamente correcto. Y mantenía una esperanza que no muere. A Ellacuría, Monseñor le habló, por una parte, de un Dios de pobres y mártires, ciertamente liberador, exigente, profético y utópico. En una palabra, esto es comentario mío, le habló de lo que en Dios hay de más acá, pero también le habló de lo que en Dios hay de inefable, no adecuadamente historizable, de lo que en Dios hay de más allá, de misterio insondable y bienaventurado. Y a quien el término Dios le resulte extraño, piense en las palabras de Ellacuría: lo último de la realidad es el bien y no el mal. Eso es lo que con Monseñor Romero pasó por El Salvador. Yo tengo dos ideas que decir, pero si quieren nos callamos ya. Ya. Pero no voy a leer para que también Marta pueda hablar.
Espera un poco. No tengan miedo, no voy a hablar. O sea, Ellacuría, al ver a Monseñor Romero, se vio como forzado, ¿verdad?, a mencionar a Dios. Yo conocí a Ellacuría desde hacía muchos años y en el año 69 en un grupo nos dijo, yo estaba presente, Karl Rahner lleva con mucha elegancia sus dudas de fe. Y yo, sin ser muy alcanzativo, dije, Ellacuría lleva con elegancia sus dudas de fe. Eso es. Y estaba convencido. Y además eran los tiempos de la filosofía, de la muerte de Dios, de muchas cosas, y además los horrores de América Latina y todo eso, ¿verdad? Bueno, o sea que para Ellacuría la fe no era lo obvio, ¿verdad? Y de repente Ellacuría, ¿con qué fe? Bueno, pero se vio forzado a hablar de Dios. Mi interpretación para mí, ¿verdad?, es que Ellacuría vio en Romero algo que no había visto en otros. No conocía a mucha gente, pero, por ejemplo, conoció a un gran filósofo, Zubiri, y decía que era mejor filósofo que él, pero yo creo que de fondo podían considerarse colegas. Y conoció a un gran teólogo, porque estudió con él, Karl Rahner, lo mismo, pero podían considerarse colegas y así sucesivamente. Pero con Monseñor Romero nunca se consideró colega. Tampoco se sintió empequeñecido, pero sí bien ubicado en la realidad. Monseñor Romero le hablaba de otra cosa a la que él no tenía un acceso dejado a sí mismo. Eso es lo que quiero decir cuando digo que Monseñor Romero fue llevado, Ellacuría fue llevado por la fe de Monseñor Romero. Y creo que aquí fue el 25 de marzo de 1985, en este lugar, la UCA, el rector era Ellacuría, le otorgó un doctorado póstumo honoris causa a Monseñor Romero. Y estaba aquí su hermana, ay Dios mío, se me olvidó el nombre. Bueno, Ellacuría a mí me pidió que tuviese la alabanza, ¿verdad? Que dijese yo, ¿y por qué le damos a este pobre señor que está muerto un doctorado en teología? Y dije en segundo lugar, las cosas de teología, las cosas teológicas de las que hablaba Monseñor, sobre todo en su última época, el reino de Dios, el seguimiento. Pero dije antes que para mí Monseñor Romero, él mismo, era objeto teologal, realidad teologal. Es decir, que en él asomaba a Dios, se le escapaba a Dios, por decirlo de palabra sencilla. Y después habló de Ellacuría, y si lo tengo lo leo entero. Y terminamos. Ellacuría comenzó diciendo, aquí en el país, era el 85, ya había vuelto Romero, en el país muchos nos han acusado de haber manipulado a Monseñor Romero. Eso lo decía, en esos muchos iban los malos, ¿verdad? Diciendo, ¿cómo puede decir cosas tan bien dichas del Monseñor Romero siendo tan poca cosa? Seguro que son los jesuitas de la UCA. Bueno, es una atrocidad, ¿verdad? Pero así decían. Y luego habían otros que no eran los malos, pero decían, hombre, los jesuitas de la UCA, y Ellacuría, claro, quieren forzarle a Monseñor a que vaya por ahí. Bueno. Entonces dijo, nos han acusado de eso, pero hoy, un día solemne, quiero decir pública y solemnemente que no es así. Para muchas cosas, Monseñor pidió a la UCA su colaboración y nos sentimos muy orgullosos por lo que nos pedía y por quien nos la pedía de haber podido colaborar. Pero que quede bien en claro que en esa colaboración uno era el maestro y otro era el discípulo. Una era la voz y otro era el eco, y así tiene una letanía. Uno era Monseñor, el que iba delante, y otros, incluido Ellacuría,
que íbamos tras él, ¿verdad? Eso que él lo dijo a propósito de la UCA, para mí lo decía también, sin decirlo, de su persona, ¿verdad? La fe de Monseñor Romero es la que iba adelante de su propia fe. Y eso quería recordar. Y sí, bueno, ahora sí acabamos. De Monseñor Romero a Ellacuría le impactó, como a todo el mundo, pero no le destanteó cuando dijo la víspera, ¿no? Monseñor Romero: en nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo, cada día más tumultuosos, les pido, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. A Ellacuría esto le fascinó, pero no le destanteó, porque era la línea de Ellacuría. Pero 10 días antes, Monseñor Romero había dicho, también en la homilía, sí, ¿no? Ningún hombre se conoce mientras no se haya encontrado con Dios. ¿Quién me diera, queridos hermanos, que el fruto de esta predicación de hoy fuera que cada uno de nosotros fuéramos a encontrarnos con Dios y que viviéramos la alegría de su majestad y de nuestra pequeñez? Ante esto, Ellacuría, pienso yo, lo aceptó, porque era Monseñor Romero. Pero no estaba tan en continuidad con lo que el mismo Ellacuría pensaba. Entonces, al aceptar también esto de Romero, creo yo que se hizo discípulo de Monseñor Romero en la fe. Y lo último, de lo último es, con el martirio de Monseñor Romero y el de Rutilo Grande, creo que Ignacio Ellacuría también pasó por un proceso de conversión. Esto lo he explicado más largo, pero como no se suele hablar de eso, que yo sepa, ¿verdad? Ellacuría muy listo, muy famoso, a veces con mal genio, todo lo que quiera, pero que se convirtiera, ¿verdad? Pues yo creo que sí, que pasó por un proceso de conversión. Se alegraba de que Monseñor Romero fuese hombre de fe y de que esa fe fuese contagiosa. Algo o mucho, en definitiva, solo Dios lo sabe, pienso que se le pegó a Ellacuría. Y con el martirio de Monseñor Romero y el de Rutilo Grande, creo que Ignacio Ellacuría pasó por un proceso de conversión. El 14 de octubre, pues el mes y medio, Monseñor será canonizado. De esto he escrito yo antes, sobre todo cuando no se veía que iba a ser canonizado, ¿verdad? Cuando el venerable, que va a cumplir 100 años, Ratzinger, ¿no? El Benedicto XVI, dijo en el avión, no, Monseñor Romero fue un hombre virtuoso, eso no hay duda, y santo, no sé si fue, pero su canonización no es oportuna. Bueno, no voy a comentar eso. Pero de eso hablaba yo mucho entonces. Resulta que viene este Papa y dice que sí, que le habrá de ser santo. El 14 de octubre Monseñor será canonizado. Ello no va a añadir nada a su ser sacramento de Jesús de Nazaret y de la trascendencia de Dios. Sí podrá empapar un poco más de verdad y de justicia a nuestro mundo tan necesitado de ambas cosas. Que a ello ayude este Congreso y muchas otras actividades y celebraciones que están ocurriendo estos días y que ocurrirán hasta la canonización. Muchas gracias.